Onorradio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la quinta temporada de Orbe Sonora Radio. Onorradio es una serie multiplataforma de la Dirección General de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en coproducción con Orbe Sonora Collective. En esta ocasión nos acompaña como invitada Caro Quintanilla, una gestora cultural que está haciendo una labor muy interesante, muy oportuna, pero también muy necesaria para la colectividad y, por supuesto, para nuestra sociedad. Acompáñenme, vamos a recibirla porque acaba de llegar. Está bien. Hace unos días, Caro, venía caminando, no sé a dónde iba, y tú venías en bicicleta, y me gritaste, ¡hola, Leo! ¿No? Y volteo porque aquí no es común que las personas saluden. Una cosa rara a diferencia de todo el país, ¿no? Y dije, ¿quién saludó? ¿No? Y era Caro Quintanilla en su bici. Eres una persona que saluda, Caro. Eres sociable, te gusta relacionarte con las personas. Sí. Cuando veo, porque estoy muy ciega. Entonces, sí, yo creo que ese día te vi y ya fue de que, ¿qué onda, Leo? Pero sí. Siento que está bueno, ¿no? Como, pues, saludarnos, ¿por qué no? ¿A ti te late andar en bici? ¿Te mueves en bici? Sí, fíjate que el último año, quizás, o sea, todo, yo creo que el pasado, la abandoné un poquito por temas de chamba y la vida adulta y todo eso. Pero sí, la bici siempre ha sido algo que desde que la integré a mi vida, sí, pues me gusta mucho y también siento que es hasta como una decisión política, ¿no? Usar la bici. ¿Por qué política? Pues porque estamos en una ciudad como San Luis Potosí, en un proceso de industrialización muy fuerte, en una ciudad donde todavía se debate si debería o no haber ciclovías, si debería o no haber derechos de movilidad para todas las personas que no poseemos un carro. Entonces me parece que desde ahí es una decisión política decir, yo decido transportarme por este medio en un contexto donde todavía se cuestiona si eso es válido, ¿no? En pleno 2026. Y se favorece a los cochistas, ¿no? O sea, claro. Una ciudad hecha para personas que van transitando en su automóvil, en un autobús, en un carro, pero se deja a un lado las personas que vamos a pie o que vamos en bicicleta, como si no existiesen, ¿no? Y luego se dan, por presión social y para quedar bien con la sociedad, los grupos políticos dicen, voy a hacer una ciclovía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo de repente me puedo mover, porque está de moda ser ecológico, ¿no? Pero no piensan de las personas que se transportan para trabajar, para estudiar, que la bicicleta es un medio de transporte en una ciudad, claro, ¿no? Y se minimiza ese derecho. Inclusive se niega ese derecho, ¿no? Hay cruces peatonales que son súper peligrosos, ¿no? Hay cruces en donde, justo en la parte donde tienes que detenerte para pasar del otro lado de la calle, se ven los derrapones y las manchas de aceite de los carros que se han estrellado ahí. O sea, son lugares en donde han ocurrido accidentes por excesos de velocidad o porque se sale de control el automóvil. Sin embargo, para quien hizo esa vialidad, dice, no, pues por aquí se pasa y eso es normal y ya me quito de broncas y está así, ¿no? Platícanos o platícame sobre esta postura, ¿no? Esta postura política de decir, no, pues yo ando en bicicleta y también es una forma de movilidad válida, necesaria. Sí, pues siento que a veces las cosas no deberían de tener un fondo tan profundo, sino simplemente el hecho de recordar pues que tenemos derecho a elegir cómo movernos, ¿no? Y que lo ideal sería que toda la gente lo pudiera entender de esa forma, pero pues desgraciadamente estamos como en un sistema y en un momento en el que tenemos que decir por qué, ¿no? O sea, por qué tiene un peso, por qué tiene una carga simbólica. Y no sé, o sea, en el caso ahorita que inicias con esto de la movilidad, o sea, para mí tiene como el sentido de decir, pues no todas las personas tenemos las mismas condiciones, ni tenemos que estar obligadas también a tener las mismas aspiraciones en cuanto
a lo material en el tema del desplazamiento, por ejemplo, ¿no? En el tema de la movilidad. Entonces, pues creo que usar la bici siempre es un recordatorio como de libertad, ¿no? Y de la libertad de lo que tu cuerpo puede hacer, independientemente de una máquina, y que una máquina que corresponde también como a pues algo muy comercial, ¿no? Y algo muy industrial. Entonces creo que usar la bici en ciudades que no está como tan normalizado como Ciudad de México, Guadalajara, ¿no? Querétaro incluso, pues sí es para mí es un símbolo de resistencia, ¿no? Y en todos los aspectos, lo digo también, por ejemplo, mi abuelo siempre se movió en bici, ¿no? Hasta su vejez. Mucha de mi familia se mueve en bici, muchas de mis amistades nos movemos en bici, que también soy usuaria de transporte público. Y eso, o sea, creo que siento que es como recordar que puedes elegir, que a veces esas elecciones quizás como que, no sé, inevitablemente conllevan como una especie de desventaja ante los ojos de otras personas, pero siento que el usar la bici te recuerda que puedes elegir, que puedes buscar otras formas de transitar, en este caso pues la ciudad, ¿no? Pero hasta luego la bici siempre como que te lleva a pensar un montón de cosas, te lleva a ver distinto el tráfico, te lleva incluso a preguntarte tú qué papel juegas en la movilidad, ¿no? Hasta como habitante de esta ciudad. Entonces, pues es muy interesante, qué chido que abrieras con el tema de la bici. Throwback raro. Caro, esta postura que tú tienes, de la que nos has platicado ahorita, que es una postura política, la traes de familia y ahorita vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? ¿Qué pasó en tu familia que te ha llevado a pensar de esta manera, pero sobre todo a tener una postura ante la vida, pero también una postura social? Cuando tú estudias comunicación, nos conocimos, ¿no? Primero platícame por qué quisiste estudiar comunicación. Yo creo que es una respuesta muy general de aquellos de mi generación que queríamos estudiar cine, pero en ese momento no había escuelas de cine como tal aquí en San Luis. Ya luego llegó estas universidades que conocemos ahora, pero que son muy nuevas, ¿no? En ese momento creo que la única oferta más, si mal no recuerdo, que más se acercaba era la que había en el Centro de las Artes, los diplomados, pero no eran como tal una carrera, ¿no? Y pues también en mi caso, en mi contexto socioeconómico, irme a estudiar a otra ciudad pues no era posible. Y comunicación me llamó la atención, creo que siempre he tenido como un interés hacia lo que hay detrás de cámaras, de las producciones y todo esto, como que siempre me llamó mucho la atención. En muchos aspectos me llamaba la atención el periodismo, me llamaba la atención el cine, me llamaba la atención como los medios en general, ¿no? Y tenía esa inquietud y pues ya, pues sí, como que buscándole, pues conocí esa carrera y fue la que más despertó un interés a diferencia de otras carreras, ¿no? ¿Y en cine lo que te ha latido siempre es la parte de documental? No, fíjate que a mí me gustaba mucho la ficción y yo tenía mucho el sueño de trabajar en ficción. Lo hice, lo cumplí, no me gustó, pero trabajando en ficción, eso fue una vez que me fui a vivir un ratito a Ciudad de México y trabajé en una producción de allá. No me gustó, no me sentí cómoda, se me hicieron unas dinámicas muy raras, pero gracias a eso conocí a mucha gente que hacía documental. Yo no conocía el documental, o sea, sí había visto documentales, pero nunca los había visto como a profundidad o nunca había hecho una reflexión en qué consistían. Yo estaba muy de la vieja escuela del cine de los clásicos, ¿no? Y lo que te enseñan en todas las materias obligadas de guión y todo esto. Y ahí tuve un acercamiento más con gente que hacía documental, que además que yo pues siempre he tenido como este interés que en ese momento pues no sabía que era como documental, pero como en hacer memoria, ¿no? En registrar, pues no sé, hacer memoria de esto, de las cosas de mi familia, de las cosas de mis amigas, ¿no? Ya después cuando vi que había algo que se llamaba documental y que consistía en registrar mucho tipo de cosas, de causas, de historias, me enamoré totalmente de eso y ahí fue cuando empecé como a querer involucrarme más. Pero de hecho sí empecé en la ficción. Mi primer trabajo tal cual oficial en una producción fue en una producción de ficción. ¿Y cuál fue? Se llama... ¿cómo se llama? Tiene el nombre de un carro. Es una película que se estrenó hace no mucho, creo que hace 2 años, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Pero esa se grabó en el 2017, 2018 apenas se estrenó hace 2 años.
No recuerdo el nombre de la peli, era algo de un carro. Ahorita te lo debo, déjame investigarla. Ahora, Ajá. aunque tú bien mencionas que no tenías esta afinidad por el documental, quizá tú no te habías dado cuenta. Uh-huh. ¿No te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, yo me acuerdo que tú trabajabas en un canal de televisión, ¿no? Ajá. Y yo creo que por algo te busqué no recuerdo si era una tarea, un proyecto, pero recuerdo que te busqué por algo así. Ya fue hace mucho. Sí, estabas estudiando, no hace mucho tiempo. Hace 10 años. Jovencita. ¿Se te hace 10 años? Sí, tal Pues cual. mira, en esa ocasión, sí efectivamente fue una tarea y no sé si tenían que entrevistar o algo así a una persona que trabajaba en los medios de comunicación. Ajá. Sí, pero además, esa entrevista fue muy documental, o sea, fue una entrevista. Uh-huh. No fue algo... querías ver el trasfondo del perfil de la persona, ¿no? Uh-huh. Y era también un poco una historia de vida. Y ahí estabas estudiando. Uh-huh. Y ahí ya existía esa inquietud por el documental. A lo mejor tú todavía no te dabas cuenta uh-huh. que ahí querías, pero al final del día era lo que estabas buscando. Sí, ¿no? fíjate, hacer eso. Sí me acuerdo, de hecho, porque hubo un tiempo que yo dejé la carrera para irme a vivir a Ciudad de México, pero antes de eso, yo tenía la idea de hacer un documental de la escena en ese entonces, ¿no? De la escena de la música en San Luis. Ah, ok. Pero justo, no lo nombraba como un documental, para mí era solo una curiosidad que quería, pues, llevar a cabo, ¿no? Ya me acordé el nombre de la película, Malibú se llama. Ah, órale. Ajá, sí, ahorita ya la busqué ya, Malibú es esa peli. Oye, eres bien buena para estar en dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues a veces. Yo no podría. Bueno, sí y no. Me desconcentro muy fácilmente. Ya. Yeah. Oye, entonces, esta vez que nos conocimos junto con Aida, otra compañera tuya, y una chica muy buena onda, también egresada de la Facultad de Comunicación, pues entonces como nos agregamos en redes, ¿no? Y yo empiezo a observar lo que estás haciendo. Y veo que empiezas a tomar fotografía muy en tu estilo. No era la fotografía común, no era la fotografía comercial, si le podemos llamar de alguna forma, pero sí era algo en donde tú mostrabas rostros, en donde tú mostrabas aspectos socioculturales y el detalle, ¿no? Obviamente en una estética, ¿no? De capturar el momento. ¿En qué momento tú identificas que el audiovisual es lo tuyo? Pues no sé, yo creo que es algo que hasta la fecha estoy trabajándolo, o sea, a mí luego como que no... Siento que es como que tiene que, o bueno, no sé cómo explicarlo, pero me parece que luego como que encasillarte requiere de mucha seguridad. Yo no sé si lo audiovisual sea lo mío, lo que sí es que es algo que me genera mucha curiosidad, mucha pasión también, porque siempre los proyectos en los que he estado, pues la neta sí les pongo mucho corazón, ¿no? Pero pues también me han gustado otras cosas, también me gusta mucho la cocina, por ejemplo, ¿no? O sea, como que yo sí luego creo que hasta por eso también como que mi historial académico luego fue como muy inestable, porque como que a mí siempre me ha costado quedarme en algo, ¿no? O sea, ahorita hago audiovisual, pero también tengo un proyecto de cocina, pero también tengo un proyecto de gestión cultural, pero también andamos ahí en varias cosas, ¿no? Entonces... simplemente creo que lo audiovisual, lo que me apasiona mucho, lo que más que apasionarme, lo que me sorprende mucho es que podemos hacer memoria, ¿no? Y lo importante que es la memoria, pues ahorita que ya todo es súper efímero y que es así como hasta la presión, ¿no? De todo hacerlo rápido para que en una semana ya pase de moda, ¿no? O sea, como todo esto, entonces creo que lo audiovisual, o al menos los trabajos que he tenido la oportunidad de hacer en materia audiovisual, siempre me han dejado como esto de, órale, ahí hay un registro de que esto pasó, ¿no? De que existimos, ya sea si se trata de retratar personas o si se trata de retratar algún proyecto que quizás existe o ya no existe o existe distinto, pues es eso, como que eso es lo que siempre me vuela la cabeza pensar que podemos hacer memoria de nuestras vidas en un mundo que pretende borrarnos y no tenemos como esa relevancia para, no sé, ¿no? Como lo que nos enseñan de solo ciertas personas
pueden tener un registro de su vida, ¿no? Solo ciertas personas pueden tener, no sé, el reconocimiento, tal cosa, pero pues nosotros también, ¿no? Las historias de cada una de las personas que estamos aquí, de los chavos que están ahorita documentando que a lo mejor en un futuro van a ser, no lo sé, ¿no? O sea, está bien chido hacer esas memorias. Está bien chido preguntarte, por ejemplo, hacer las memorias, hacer retratos dignos, ya sea en fotografía, video, el formato que se elija, hacer retratos dignos de las personas que vamos conociendo en la vida, ¿no? Además de efímero, como comentas, al vivir en un momento digital, en donde la vida es digital, también se corre el riesgo de que eso desaparezca. O sea, hay muchísimo contenido, pero dependemos de servidores y dependemos de empresas, de economías y de intereses y de data, ¿no? Ahí sí, hace algunos años más, cuando yo estudiaba, pues los medios digitales no existían y nada más estaban los medios tradicionales. Y ahí te decían, no puedes ser audiovisual, o sea, puedes dedicarte a la tele, pero no a la radio, por ejemplo. Como que se creía que eran dos cosas con caminos diferentes. Hoy las plataformas digitales nos han enseñado y nos han exigido que seamos multidisciplinares y que tengamos estas narrativas transmedia, ¿no? Y estos contenidos multiplataforma, en donde no nada más tienes que manejar una narrativa audiovisual, pero también tienes que manejar simultáneamente o en una postproducción auditiva, por ejemplo, ¿no? Y creo que te toca vivir este momento en donde hace 10 años, si bien no empezó hace 10 años, pero hace 10 años se está profesionalizando ya esta inquietud por el desarrollo del transmedia, ¿no? Que es a lo que tú te dedicas, porque como dices, hago fotografía, pero también hago baguettes, pero también tengo una página de Insta de los baguettes, pero también hago un reel de las baguettes, ¿no? Pero también hago un documental, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esta necesidad y esta apertura, esta necesidad social, esta apertura que debe tener un profesionista, y también la necesidad de adaptarse a las exigencias del consumo. El origin story. ¿Qué pasa en tu familia? Tú me comentabas, mi abuelo se desplazaba en bicicleta. Tu vida familiar, nuestra vida familiar tiene un impacto muy fuerte en nosotros, hayamos o no vivido con las personas que nos crearon, ¿no? ¿Qué pasó en tu familia en el sentido de que tú tienes esta postura social, ¿no? Con una perspectiva feminista, con una perspectiva cultural? ¿Qué te llevó? ¿Qué había en casa? ¿Qué ocurrió? Pues mi contexto familiar, yo vengo de una familia clase trabajadora, ¿no? No vengo de familia de artistas, no vengo de familia de contactos o de apellidos importantes, ¿no? Y creo que de ahí viene mucho una postura de querer con mi trabajo poder socializar o compartir el arte en la mayor horizontalidad posible, ¿no? Yo creo mucho en que pues las cosas se compartan, en que no haya como tanto esas jerarquías de quién sí puede o quién no puede tener acceso al arte o a cierto tipo de contenidos, porque pues por eso, ¿no? O sea, mi familia, mi mamá sobre todo como en este rol de madre soltera, trabajadora, pues no tiene tiempo de ir al museo, de ir al cine, de ir a un concierto, ¿no? O sea, de incluso más allá del entretenimiento, de por ejemplo estudiar una carrera, ¿no? O sea, que creo que es el contexto de la mayoría de las familias en México. Entonces, dado a que, por ejemplo, pues yo sí pude gozar de ciertos privilegios gracias a este esfuerzo de mi familia, ¿no? De poder acceder pues a una educación nivel superior y todo esto, pues como que de ahí viene, ¿no? Como del decir, bueno, pues yo sé lo que no es tener este chance, ¿no? De poder consumir arte, de poder consumir cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de conocimiento que pues te hace cuestionarte y de cierta forma liberarte poco a poco de algunas dinámicas, ¿no? Ahorita que mencionabas la perspectiva feminista, pues creo que a mí me hace sentido, pues porque vengo de una familia con muchos antecedentes de violencia de muchos tipos, ¿no? Simbólica, económica, además. Entonces, pues también creo que eso está bueno, que siento que muchas mujeres de generaciones más cercanas a mi generación que pudimos tener acceso a información, por ejemplo, de libros de tipo de feminista o de perspectiva de género, que antes era súper satanizado eso y que antes era como de que, ¿no? Ni te acerques ahí,
pues eso es gracias también a un esfuerzo y un privilegio generacional, ¿no? Entonces, pues te hace clic como de decir, órale, pues yo ya no quiero repetir ciertas dinámicas o al menos me las quiero cuestionar, ¿no? Como pues para ver por qué siguen siendo las cosas así o consecuencias o demás. Entonces, pues creo que ese es el contexto, o sea, el contexto es venir de una familia que quizás no tuvo, que mis abuelos, muchísimo menos pensar en mis bisabuelos, tuvieron este chance de estos acercamientos, ¿no? Incluso de poder decidir a qué nos queremos dedicar, ¿no? Antes no había opción de decidir, antes, o sea, todavía mi abuela lavó ajeno, ¿sabes? O sea, como, y te digo, y no es mío, o sea, no estoy diciendo así que, mi historia, es la historia de la mayoría de familias mexicanas, ¿no? Entonces creo que es como bueno tener, pues no sé, o sea, ese es el contexto a final de cuentas, ¿no? O sea, el contexto es de ahí y de decir, bueno, si yo tengo la oportunidad de tener un acercamiento a otro tipo de cosas, a otro tipo de decisiones, a otro tipo de opciones, pues quiero hacerlas también con este enfoque pensando en esos antecedentes que pues, la familia no tuvo, ¿no? Y que a lo mejor todavía mucha gente no tiene o no puede o por muchas circunstancias no se puede acercar, ¿no? Entonces, por ahí va. ¿Tú en tu familia llegaste a tener pláticas sobre aspectos sociales? Sí, siempre, o sea, a pesar de que mi mamá o mi abuela o mis tías no se pronuncian sí, ellas jamás se van a pronunciar feministas, jamás se van a pronunciar así, para ellas es muy arriesgado, pero o sea, es que por eso a mí luego como que me hace ruido cuando forzosamente te quieren como etiquetar en algo, porque es como de que no lo tienes que nombrar para ejercerlo como tal, hasta desde tus acciones diarias, a final de cuentas eso es lo que importa, ¿no? O sea, y en este caso mis referencias, al menos en la crianza básica de mi mamá y mis tías, porque también mi crianza fue muy colectiva, o sea, eso también fue un ejemplo que siempre vi desde pequeña, ¿no? Como la colectividad y el apoyo y todo eso, la comunidad y las redes. Pues sí, también siempre había mucho esto como del no te dejes, ¿no? Eso no está bien, mira, como pues cosas que cada quien va aprendiendo en su vida que te van marcando, ¿no? Como también ver las diferencias, ¿no? De ciertas carencias que tú observas en tu vida y las ves también como luego reflejadas en otra parte, pues creo que lo menos chido que puedes hacer es seguir fortaleciendo que haya esas desigualdades y esas cosas, ¿no? Entonces sí. Y además el hecho de crecer entre mujeres, ¿no? De buscar este espacio seguro, familiar, te puede hacer también, y hablar de temas sociales, te puede hacer reflexionar sobre cómo existe esta injusticia. Digo, yo lo digo como hombre, ¿no? Es una perspectiva distinta, es una experiencia de vida distinta y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero pues también tengo mamá, ¿no? También tengo tías y me toca ver con ellas cómo se ve, cómo existe esta injusticia, este señalamiento, los acosos, esto que se le llama patriarcado, ¿no? Que hay una autora, Lidia Carrión, que ella dice es que el patriarcado es un... se me fue, se me fue, pero ahorita la recuerdo. Es que cuando hablo de mi mamá y hablo de esto como que me mueve un poco. Llega. Sí, dice, es una condición, ¿no? Es una social, ¿no? Es una opresión, ¿no? Más allá de la narrativa de lo que se habla de esto, ¿no? Entonces, al vivirlo tú como mujer entre mujeres y hablar sobre temas sociales, pues yo imagino, desde mi humilde opinión, que esto te hace tener cierta reacción también, ¿no? Que es un poquito lo que tú platicabas, pero además ahora plasmarlo creativamente en lo que tú estás haciendo, ¿no? Uh-huh. En una fotografía, donde vas a tener una mujer, pero también el detalle del rostro, de una parte del cuerpo de una mujer, más allá de los estereotipos o de una belleza hegemónica. Es decir, esto es mi orgullo, porque es ser mujer y porque hay que darle este espacio social, que aunque se diga lo que se diga, ¿no? Y no estemos acostumbrados y menos a hablar entre hombres de esos temas, sí existe como que esta opresión, ¿no? Y este hacer menos a una mujer. Lo valoro, lo observo con estas manifestaciones que se dan generacionalmente, ¿no? Que ahorita estamos viendo una muy fuerte en México respecto al movimiento feminista, en donde hoy
en mi perspectiva, a diferencia de otras cosas que me ha tocado ver o leer en otros años, yo observo mucho coraje, ¿no? Este coraje yo lo veo en ti, como un acto de resistencia, ¿no? Ya te decía antes de iniciar esta plática, yo te observo muy punk, ¿no? Y en ese sentido, teniendo una postura activista, ¿no? El activismo busca mover a través de ser hasta cierto punto agresivo, ¿no? ¿Cómo te ha funcionado, ¿no? Al realizar este tipo de trabajos? Yo sé que esto tú no lo planeas, ¿no? No lo piensas, sino es parte de tu cosmovisión y de tu postura ser así, pero ¿cómo te ha funcionado respecto al impacto social? No sé, que pensando cosas. Creo que, o sea, entiendo como la necesidad de nombrar ciertas cosas, ciertos movimientos, ciertas ideologías, porque es necesario, ¿no? Nombrarlas. Pero luego también pienso que más bien tenemos muy normalizadas las otras partes, ¿no? Ahorita que decías como lo del activismo punk y agresivo, fíjate que yo no lo veo tanto así, yo lo veo más como, pues, cuando dices las cosas de las que a veces la gente no está acostumbrada a escuchar, lo ven como una agresividad o lo ven como muy contestatario, ¿no? Muy revolucionario, pero es que en el momento... Es la plática del día a día, ¿no? A lo mejor en el círculo donde nos desenvolvemos, pero en la mayoría social... No, o sea, ¿no? Sí entiendo, pues, o sea, sí es como que, por ejemplo, es como estos memes que ahora ponen, ¿no? Discúlpenme ser tan radical, pero yo creo que todos merecemos una vida digna, ¿no? Ajá. Y es eso, o sea, como que dices, es que no hay nada de radical en eso, al contrario, ¿no? Está bien peligroso que creamos que la normalidad es un sistema de opresión, de desigualdad, etcétera, etcétera. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta como cómo me ha funcionado, pues mira, yo no sé si me ha funcionado hasta ahora. Creo que la hemos ido llevando, ¿no? Y que ha sido como aprender muchísimas cosas. Yo desde que tuve un acercamiento al documental también creo que más allá del acercamiento al documental, tuve un acercamiento con gente muy valiosa, ¿no? O sea, muy, muy valiosa, que me enseñó muchísimas cosas, tanto en lo académico como fuera de lo académico, porque realmente creo que mi desarrollo ha sido más fuera de lo académico, ¿no? Y ha sido más en temas desde la autogestión, desde la colectividad, desde conocer gente que a lo mejor nunca encontramos un lugar o nunca nos sentimos seguras o seguros o cómodos en la academia, ¿no? En las aulas, o sea, siempre nos sentimos más aceptadas, más escuchadas, ¿no? En otro tipo de espacios. Entonces creo que he sido como muy afortunada en el poder encontrarme a personas que me han enseñado mucho, ¿no? Y que me han enseñado a cuestionarme muchas cosas, que me han compartido también sin tanto celo, porque luego la información es celosa, ¿no? Entonces como que también siento que he sido como muy afortunada en eso, porque he conocido personas que me han aportado mucho en cuestiones de conocimiento de lo técnico, de lo audiovisual, y también desde la teoría y también desde el día a día, ¿no? Que te comparten sentires y te comparten formas de pensar y todo eso. Entonces creo que eso ha sido como lo más chido, que luego cuando estoy ante una situación, por ejemplo, no sé, ahorita me quedé pensando como en el caso en un proyecto que trabajé que tenía que ver con una mujer en situación de privación de la libertad por un tema de injusticia, que ha sido como una de las encomiendas más grandes que he tenido, al menos en mi carrera, ¿no? Porque fue como de que tenemos que hacer una campaña para convencer que la gente hable de esto y que obligue al Congreso a tomar una decisión, ¿no? O sea, yo he tenido otro tipo de proyectos, pero nunca me habían dejado como una encomienda de decir prácticamente pues ahora sí que el regreso a la libertad de una persona depende mucho de la chamba que hagan, ¿no? O sea, que hagamos, bueno, en ese momento quienes estábamos en ese equipo. Y creo que lo que ha funcionado siempre pues es hablar desde la honestidad, ¿no? No hablar desde el morbo, no hablar desde la revictimización, ¿no? Porque luego siento que es algo que suele pasar en los medios de comunicación y que hay, o sea, que si nos ponemos a nombrar hay muchísimas referencias de eso, pero siento que es como hablar desde la honestidad, y cuando se trata de
de querer retratar o de querer visibilizar una causa o algo así, pues es en escuchar, ¿no? O sea, es antes de yo querer decir lo que yo tengo que decir en mi cabeza, pues escucha a la persona, ¿no? Escucha realmente a las personas que están viviendo esto, ¿no? Si es una causa colectiva, pues escucha a más personas que no sea solo tú en tu cabeza, ¿no? O sea, pon atención, una escucha activa, pregúntale cosas a las personas y yo siempre creo mucho en que el impacto, la incidencia no se mide solo como por la aceptación de otras personas, sino por realmente el proceso como de comunicación que haya en ese ¿no? Que la otra persona se sienta cómoda contándote sus historias de vida, que tú te sientas cómoda con lo que estás haciendo como profesionista o como trabajadora o lo que sea. Y yo creo que una vez teniendo eso, el impacto, la incidencia como que van llegando hasta de manera muy orgánica, ¿no? O sea, y por ejemplo también poniendo otra referencia de cosas que me ha tocado hacer, de las cuales pues he estado como contenta con el resultado, pues es con este proyecto que mencionabas hace rato de Culto al Ruido, ¿no? O sea, también ahí todo ha sido muy desde la honestidad, sin pretender ser algo que no somos, o sea, como para qué, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues todos somos personas que al término del día nos acostamos con nuestros mal viajes o nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros debrayes, nuestras deudas, nuestro todo, entonces como que ahí es cuando, pues dices, pues lo único importante es ser honesta, ser horizontal lo más que se pueda en tus trabajos, y eso creo que poco a poco te va abriendo puertas o ventanas que puede terminar en una incidencia o que puede terminar en un impacto a terceras personas, y si eso sucede, pues qué bueno, y si no, no es el fin del mundo, es seguir aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo y aprendiendo. Lo que está on. Y precisamente esto que estás platicando, Caro, yo te decía, bueno, ¿cómo consideras tú o cómo te ha funcionado este impacto social? Y al final, aunque dices, no debemos de marcarnos, estigmatizarnos o irnos por lo que nos dicen las personas, quizá te refieras un poco respecto al ego, pero sí hay quien va a validar tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando a ti te están pidiendo, no recuerdo, o no sé si quieres nombrar el caso de la persona que se buscaba su libertad. Uh-huh. Sí, sin problema. San Juana. Uh-huh. San Juana. Entonces, cuando te buscan para realizar este trabajo, ¿no? A partir de tu honestidad, uh-huh, y te buscan ellas, es porque ya traes un trayecto, uh-huh, con trabajos de este tipo, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de escuchar trabajos en podcast, de ver tus fotografías, de ver tus documentales, y nos has dado credibilidad de que eres una mujer auténtica, que busca la justicia, que busca poner un foco en los derechos humanos, en los derechos de las infancias, ¿no? En los derechos de las mujeres, y entonces ahí hay algún impacto social, uh-huh, ¿no? Cuando en el caso de San Juana te dicen, ¿sabes qué? Se busca su libertad, ¿no? Porque de manera injusta ha sido detenida y tiene esta cantidad de años en prisión, y va a depender de tu chamba en gran parte, porque obviamente hay abogados, sí, claro, y hay otros, uh-huh, temas legales, pero en una gran parte porque al final es un impacto mediático que esta mujer salga en libertad, ¿no? Y así como esto que si tu trabajo fuese nada más eso, ya sería increíble, ¿no? Pero no nada más te dedicas al tema de la documentación con conciencia, ¿no? Y con un compromiso social, que eso es algo bien difícil. Hace rato comentabas, los medios de comunicación regularmente lo que buscan es el amarillismo, ¿no? Hoy vender por likes, hoy, uh-huh, AdSense, que te metas a sus páginas de likes, etcétera, pero no informar, no construir pensamiento social crítico, ¿no? Que es algo que tú de manera innata traes por lo que te ha tocado vivir, ¿no? Y tienes ese compromiso. Y la verdad está bien chido, puedes estar así de frente con una persona que tenga estos compromisos sociales, porque se lo puedes decir de frente, le puedes decir gracias, Caro, ¿no? Uh-huh. Por el trabajo que estás haciendo, porque aún yo como un consumidor de tus contenidos me logras mover, ¿no? Y eso hace
que le ponga yo atención a otras cosas. O sea, yo como hombre, ¿no? Como un güey que va por la calle que le gusta consumir diferentes tipos de contenido, ¿no? Que logres mover a las personas y eso abrirlos o abrirnos para entrar a otros terrenos, para abrir otras ventanas. Porque si tú no lo hubieras dicho, a lo mejor uno no se da cuenta, ¿no? Y a veces el creador audiovisual no se da cuenta o no tiene la conciencia de hasta dónde está impactando a un receptor, hasta que se platica o hasta que te buscan, ¿no? En ese sentido, hoy, si bien tienes 10 años de egresada, has hecho un trabajo ya de reconocimiento, ¿no? O sea, ya las asociaciones no gubernamentales, ¿no? Ya las colectivas, los colectivos te reconocen y te dan un lugar, inclusive te buscan para que les trabajes algo, ¿no? Y al final vives de ello. Es decir, tu día a día se da gracias a tu honestidad y a tu trabajo como productora audiovisual. Y vives como a ti te gusta vivir, ¿no? En tranquilidad y como a ti te gusta vivir, ¿no? No tienes unas pretensiones materialistas como lo comentas, que si alguien las tiene, pues cada quien, ¿no? Pero en tu caso el punto es que vas a donde quieres llegar, ¿no? ¿Cómo te sientes en este momento contigo misma respecto a tus ambiciones? Está chido escucharlo, gracias. Qué bueno que haya como estos comentarios. La neta lo agradezco mucho porque luego siento que a todos nos llega el mal viaje de si hoy, si lo estamos haciendo bien y si no, y nunca somos suficientes, ¿no? Para este sistema voraz. Entonces te lo agradezco de corazón y pues me siento tranquila. O sea, es que siento que luego como que apostarle a estas cosas también en automático aceptas cierta incertidumbre y cierta inestabilidad, pero que también te enseñan pues que no es el fin del mundo, ¿no? Si no pasa nada. O sea, yo siempre he sido de las personas que cree que el éxito o lo que sea que entendamos por eso no viene de si estás trabajando o no en lo que te dedicaste muchos años, ¿no? O sea, creo que yo siempre he dicho, bueno, si no estoy ahorita documentando algo, si no estoy ejerciendo como realizador audiovisual, pues sé hacer otras cosas, ¿no? La neta es que no me limito como solo a eso, aunque claro que a veces luego sí te preguntas cosas como de, ay, ¿por qué no me ha caído chamba? O, ay, ¿por qué tal cosa, no? Pero creo que ahorita, que como dices, ya han pasado algunos años y que siento que pues que he podido ir construyendo una carrera que sé que todavía falta muchísimo. Yo le admiro mucho a personas que llevan ya más de la mitad de su vida trabajando en estas cosas y que se han logrado sostener de esto, ¿no? Entonces ojalá que vaya para allá. Pero ahorita en este mismo momento pues me siento tranquila, o sea, sí, como te digo, de repente hay momentos de incertidumbre, de repente hay momentos de inestabilidad, sobre todo económica, ¿no? Porque pues está difícil. Son realidades que se viven en sí, el claro, país, o sea, y eso o sea, yo me di cuenta me he dado cuenta de eso como hasta en distintos ámbitos, ¿no? En lo audiovisual, en la música, en el arte, o sea, todos tenemos temporadas muy chidas y todos tenemos temporadas nada chidas, ¿no? Y siento que es lo que te hace como poner los pies en la tierra, como de, oye, o sea, justo hace rato lo que decíamos, ¿no? Como que a lo mejor sí ha habido un impacto, pero a veces ese impacto no siempre te mantiene o a veces ese impacto no te da para pagar la renta, ¿no? Pero sí lo que te ha llevado ahí. Entonces, por ejemplo, sí. Si en algún momento dices, ahorita no tengo un proyecto y yo te lo digo porque aunque has aportado mucho, ¿no? Y lo sigues haciendo, todavía falta que llegues a lugares más grandes, porque vas a llegar. Eso es hasta una obviedad decirlo, ¿no? Mientras sean estas inestabilidades, ¿no? Sí. Y es normal. Sin embargo, a ti no se te cierra el mundo. Entonces, si en algún momento no tienes el proyecto audiovisual, puedes abrir un proyecto gastronómico en donde, ¿sabes qué? Aquí hay unas baguettes con mi estilo, ¿no? Sí, el comercial. Sí, o sea, es lo que te digo, yo nunca he definido mi vida realmente por lo mero laboral, o sea, yo donde me sienta cómoda y vea que hay algo que podamos hacer, lo hago, o sea, por eso te digo que también siento que como que, porque no soy solo yo, ¿no? O sea, sé que habemos muchas personas que luego tenemos como
como esta dificultad para encajar en un mundo laboral o en un mundo académico, en un mundo institucional que te pide las cosas muy precisas y te pide seguir pasos como para ir escalando. Siento que al menos yo luego como que no me adapto muy bien en esos contextos. Pero lo agradezco, también es algo que agradezco, que me ha gustado y que eso me ha llevado pues incluso a conocer muchas personas, siento que muchos de los trabajos que me han llegado, como esto que decías ahorita de las organizaciones no gubernamentales o colectivas o colectivos y demás, me ha llegado más por estar haciendo otras cosas, ¿no? Que en realidad por estar todo el tiempo sosteniendo una cámara o todo el tiempo, no sé, o sea, me ha llegado, no sé, por ejemplo, como el tema de mis primeros trabajos en organizaciones civiles era por andar en otras cosas, ¿no? Entonces ha sido como curioso cómo se van conectando los caminos. Pero nada, o sea, yo la verdad me siento agradecida, siempre ha sido como eso, o sea, me siento muy agradecida de la gente que ha confiado en mi trabajo. Me he sentido siempre muy agradecida de las experiencias, ya sean buenas o no tan buenas, y creo que también con el tiempo lo que he aprendido es a tener paciencia, ¿no? Porque luego siento que a veces como que los primeros 5 años quizás sí era mucho como esta aceleración por tenerlo todo y por estar en todos lados y estar ocupando todos los espacios, todos los trabajos, y ahorita como que siento que me está cayendo una especie de 20 que espero procesarlo bien, ¿no? Como de tranqui, ¿no? O sea, vamos a procesar más qué queremos, qué buscamos, que sí, que ya no, porque hay cosas que ya no me gustan como antes o que ya no me hacen sentir tan cómoda como antes. Y es honesto reconocerlo, ¿no? Claro, sí, entonces también es eso, pero, o sea, ahorita respondiendo a tu pregunta, pues creo que hay un sentimiento de tranquilidad y de mucho agradecimiento, ¿no? Y de saber que pues hay que seguirle trabajando de lo que se pueda. Y es que también te toca vivir una etapa generacional que es la de los millennials, en donde se autoemplean, ¿no? Es una generación que decidió no tener un jefe y no tener vivir más en libertad. Esto obviamente tiene pros y contras. Los contras son más marcados por el antecedente social, ¿no? O el antecedente histórico, porque al final todo cambio es un pro, bueno, así lo veo yo, ¿no? Y tú te sabes adaptar muy bien a ello, porque los estilos de vida tienen que cambiar, o sea, claro, te va a brincar autoemplearse si quieres vivir con el estilo de vida de alguien que buscaba una pensión. Sí, pero es que es otro momento, es que es otro tiempo histórico, sí. Y hoy es diferente. Entonces a mí me late cómo tú te vas ajustando mucho a esto, como debiera ser, ¿no? Y eso también es un ejemplo para una generación que de repente está en crisis, porque dicen, es que, ¿qué va a ser de mi futuro hablando económicamente? Es que yo no quiero rentar toda la vida, es que, ¿por qué no? ¿No? O sea... Sí, pues ahora ya hasta parece ser la única opción, porque, ¿no? Porque antes te decían, es que tienes que construir tu casa, es que tienes que tener tu casa, entonces a lo mejor un alto porcentaje de tu salario se iba para contribuir a una casa que a lo mejor no te iba a dar realmente una estabilidad porque económicamente te estaba tronando, ¿no? Y podemos ver muchas historias en México de ese tipo con estos casos de pagos de casas de interés social, por ejemplo, ¿no? O a través de bancos, ¿no? Pero bueno, el hecho de vivir con este estilo, al tener este estilo de vida, adaptándote tú muy bien, desde mi perspectiva como millennial, pues también necesitas divertirte, ¿no? Y buscando esta diversión, y al ser tú una gestora cultural, generas otro proyecto que es Culto al Ruido, donde se trata de la diversión, pero también con actitud. Sí, Culto al Ruido creo que se trata, bueno, o la intención con la que nace, es con esto que decía desde el inicio, ¿no? Como poder acercar el arte, en este caso específico es la música, porque Culto al Ruido está muy dirigido a la música, pues para todas las personas sin tanto rollo, ¿no? Sin tener que pagar miles y miles de pesos para ir a un concierto de una banda que te gusta. Entonces, sí es un tema de acceso al ocio, más libre al ocio, sin tanta restricción. Y también es un tema de una postura de decir todos deberíamos poder gozar del acceso al arte y a la recreación de esta forma, ¿no? Entonces, por ahí va, Culto al Ruido, ¿no? Entonces, ha estado divertido, sí, ha sido muy divertido, ha sido de las cosas más divertidas que me ha tocado hacer. Un poco de lo que es Culto al Ruido.
Siempre le cambio las definiciones, pero me gusta mucho decir que es una red autogestiva que se sostiene gracias a personas que amamos mucho la música, porque sí nos encanta. Somos varias personas las que colaboramos en este colectivo y todo viene desde la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Pues hacerlo nosotros, ¿no? Nosotros mismos y mismas, con nuestras herramientas de decir, no necesitamos esperar a que un festival institucional o gubernamental o lo que sea traiga ciertas opciones, cierta oferta, cierta agenda cultural, porque pues luego no a todos nos gusta lo mismo, ¿no? No todos escuchamos lo mismo, no todos, etcétera. Entonces siento que luego sí hay como muy poco interés en el Estado en general, independientemente de las instituciones, en voltear a ver y a preguntarnos qué realmente estamos consumiendo, pues ciertas generaciones que hasta... O ciertos nichos. O ciertos nichos que también representamos, yo siempre digo es que también esto representa hasta una economía local, ¿no? O sea, también se está generando una economía local y cultural de esto. Entonces, bueno, Culto al Ruido es un colectivo autogestivo que se sostiene por personas que nos interesa mucho todo esto, que amamos mucho todo esto de la música y que buscamos crear espacios totalmente independientes para el disfrute de esto, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues ya llevamos 3, este es el 4º año ya de actividades en las que hacemos principalmente conciertos pequeños, pero también hemos hecho conversatorios, talleres, pláticas, exposiciones, muchas cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, a mí me llamó la atención una actividad que fue un taller para hacer True Press Kit, ¿no? Ese va a ser, de hecho lo estamos planeando. Ajá, la intención de Culto es hacer lo que luego nos dicen que no deberíamos de hacer, que es compartir lo que sabemos a algo muy accesible. O sea, este taller de Press Kit, o sea, por ejemplo, los talleristas que lo están dando pues son diseñadores profesionales, ¿no? Que han trabajado a un nivel internacional como tour managers o como managers de bandas internacionales, pero que ahorita coincidimos que estamos en San Luis, todas y todos, y es como que pues vamos a hacerlo, ¿no? Y en lugar de que lo pagues en una escuela, academia de música que te va a costar fácil 4,000 pesos, aquí te lo estamos dando en 70 pesos, o sea, es una locura, y además, ¿no? es bien necesario, porque por ejemplo a mí me toca recibir algunos press kit, Uh-huh. ¿no? Pero cuando las bandas son muy emergentes o cuando las artistas son muy emergentes, no identifican que es un press kit. Claro. Les toman una biografía y una foto, Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué es un press kit? ¿Cuál es el objetivo, Uh-huh. ¿no? De llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué características deben de llevar esas fotografías? ¿Qué tipo de redacción tienes que tener? Porque de ahí un medio de comunicación o alguien que te va a difundir, claro, va a tomar la información, ¿no? Entonces ya cuando eso ya lo saben, dice, ok, entonces no es nada más la biografía por la biografía, sino debe de tomar estos puntos para que de aquí se extraigan estos otros y se pueda desarrollar, o estas fotografías que son con las que yo quiero que me identifiquen, uh-huh. ¿no? Necesito estarlas inclusive hasta renovando, uh-huh. ¿no? Y poder tener esto también en línea, por ejemplo, ¿no? Ya en PDFs y eso, porque antes se utilizaban las carpetas físicas, ¿no? Sí. Impresas. Esta colaboración, aportarle a los demás, estas ganas de compartir lo que se sabe, es algo que creo que en sociedad es muy indispensable, pero que lamentablemente por temas egoístas e individualistas no se lleva a cabo, y para eso se le apuesta a la colectividad. Yo creo mucho en el tema de la colectividad, porque si se unen fuerzas y conocimientos, podemos crecer más como sociedad, pero también esto nos lleva a tener una mejor calidad de vida, uh-huh. ¿no? Que es desde cómo percibimos la vida y cómo vamos a ser felices en ella, ¿no? A ti te late también mucho este tema de la colectividad. Sí, pues más que gustarme me parece necesaria. Uh-huh. ¿Por qué tú sientes que debe de ser necesaria? Porque este tema de la colectividad se genera mucho en ambientes o muy emergentes o muy alternativos, en el caso de México, Latinoamérica, ¿no? Pero en otros lugares como en Australia, por ejemplo, ha tenido una fuerza muy importante social y políticamente hablando, más uh-huh. grande de lo que actualmente se tiene aquí, porque son más personas las que se involucran en colectivos de lo que quieras, uh-huh. ¿no? Sí, pues creo que la colectividad es una respuesta pues, natural de nuestro ser social, que somos todas las personas que habitamos el mundo, ¿no? O sea, siento que
estamos que llevamos ya un rato en una época muy individualista o que nos empuja mucho hacia el individualismo como la única alternativa, y es todo lo contrario. O sea, de hecho yo siempre he creído que esta frase de que naces solo, mueres solo es una total mentira. No naces solo, o sea, no necesitas que haya otra persona y te necesitas para empezar a la madre, ¿no? O sea, no naces nada más porque sí. O sea, me parece como muy absurda esa frase, no sé quién la inventó. Pero es como de que la vida no se sostiene en lo individual. O sea, desde que naces necesitas a alguien ahí, alguien, ¿no? Por muy desafortunada que sea la historia, siempre va a haber alguien ahí que esté acompañando esa crianza de alguna forma, o alguien que te va a brindar un alimento, un techo, algo, lo que sea, ¿no? Hasta incluso en los casos más desafortunados, la colectividad se encuentra hasta en las calles, ¿no? O sea, siento que la colectividad la necesitamos aprender más, aprender en el verbo de aprender, ¿no? Como de hacerla nuestra. O sea, porque luego creo que sí, la colectividad no es fácil. O sea, obviamente es hasta a veces incómodo, ¿no? O sea, porque es ponerte a dialogar con otras personas. Muchas veces no siempre vamos a coincidir, muchas veces va a haber conflicto, pero es que también la colectividad es eso, ¿no? O sea, es como apostarle a ese diálogo que va a terminar en otra cosa, ¿no? Y que además luego pienso también, por ejemplo, mucho como en la cuestión hasta del tema territorial con los vecinos, ¿no? Que luego, por ejemplo, aquí en San Luis tenemos mucho esto de que no le hablamos a nuestros vecinos, o sea, nos hace raro que nos saluden o cosas así, pero es como de que, pues, o sea, yo, por ejemplo, la mayoría de muchas personas, como dices, de la generación millennial, que ahora tendemos a vivir solas o solos, es como necesitamos una colectividad como pues para hacernos un acompañamiento mínimo a la distancia, ¿no? Entonces creo que la colectividad, desde lo personal hasta lo político, hasta lo creativo, hasta lo laboral, es súper necesaria. Alguien que cree que hace toda su carrera solo o sola, difícilmente va a crecer, y es muy fácil identificar a las personas que han hecho todo por su cuenta porque están súper estancados, ¿no? O sea, es como, salte de ahí, ¿no? O sea, como que, oye, ve y rebota tus ideas con tu compa de la cámara, con tu compa del audio, a lo mejor tienen algo más interesante que aportarte que lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces creo que la colectividad es necesaria, creo que es necesario confrontar esa incomodidad de ser seres sociales y asumirlo también como como una gran oportunidad que tenemos, pues al menos para atravesar esta experiencia de la vida humana. Sé que se escucha muy hippie, pero pues es que es la verdad. O sea, es como de que, güey, el individualismo es una total mentira que nos ha contado el capitalismo, ¿no? O sea, porque nos conviene crecer, o sea, les conviene a un sistema que todo el tiempo te está queriendo como extraer y todo eso, te conviene que creas que estás solo, te conviene que creas que no hay opción, que compartir no es una opción, que porque compartir es complejo, compartir es pesado. Y yo creo que no, que hay que apostarle a la colectividad porque es necesario, simplemente por el hecho de ser seres sociales, ¿no? Que eso lo aprendimos en teorías de la comunicación. O sea, no hay una persona que no sea social, sea cual sea su condición, ¿no? Siempre va a estar en una necesidad constante de comunicar y de ser escuchado. Caro, ¿hacia dónde te gustaría llegar? ¿Tú cómo te observas en unos 10 años, en 15, en 20 años? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Tienes algún proyecto ahorita que te dé continuidad a lo que estás haciendo? Pues no sé, fíjate, no sé con el contexto sociopolítico que estamos viviendo, quién sabe cómo nos vaya a ir en 20 años, se me hace muy difícil imaginarlo. En mi utopía pues está vivir tranquila, vivir con dignidad, ¿no? Vivir sin la preocupación de si hay o no hay agua, de si hay o no hay recurso. Creo que eso sería como lo ideal. Y hablando laboralmente, la verdad es que yo nunca he sido de planes, jamás he sido de planes, pero solo pienso en poder seguir teniendo el derecho de decidir, ¿no? De decidir qué quiero hacer, de decidir cómo quiero vivir, con quién quiero vivir, cómo quiero trabajar, con quién quiero trabajar. Y espero que lo que estoy haciendo ahora me dé para sostener esas decisiones, ¿no? Independientemente de lo que sea, independientemente de si sigue siendo en lo audiovisual, en el documental, en la cocina, en la música, de lo que sea, pero que yo pueda decidirlo sin que alguien me esté presionando, sin que alguien o alguna circunstancia fuera de mis manos me esté presionando a que tenga que hacerlo, ¿no? Entonces eso es como mi ideal, es mi que al utopía. final del día, el hecho de tomar una decisión te pides esa honestidad de decir,
Pues es que esto yo creía, pero yo no puedo creer como hace 20 años. Claro, o como hace sí. 10 años, o sea, la experiencia de vida, Sí, el es lo contexto te va cambiando, ¿no? Lo que te digo, si hace 10 años yo me imaginaba viviendo del cine, ahora no quiero vivir del cine, ¿sabes? Ahora me interesan otras cosas, o sea, me emociona muchísimo más otro tipo de cosas, ¿no? O todavía cuando era más niña quería ser doctora, o sea, las cosas van evolucionando, entonces por eso a veces esas preguntas se me hacen como difícil de responderlas. Pero sí, pero sí, a lo mejor tú podrías decir, es que en 10 años yo quiero seguir siendo feliz. Sí, eso es lo que ¿No? te digo, o sea, yo en mi ideal sería que pudiera seguir sosteniendo las decisiones que yo quiero tomar, ¿no? Sin que haya un factor externo que pues, sí, luego te llevan a tomar caminos de vidas que pues con los que nadie está contento, ¿no? Pero pues no hay de otra. Entonces yo espero que no sea así, que pueda seguir eligiendo pues con la libertad que tenemos, ¿no? La poca libertad que tenemos. Catch you later. Caro, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por haberte dado una vuelta, que es parte de tu tiempo también que estás compartiéndonos, por compartirnos tu experiencia de vida, tu manera de ver el mundo, tus reflexiones y todos esos momentos personales que a veces no se cuentan o a veces se cuentan en un círculo muy pequeño, pero que al hacerlo de esta manera pues se hacen públicos, ¿no? Y agradecer tu confianza, tu honestidad y para estar aquí con nosotros, ¿no? No, gracias a ustedes y gracias aquí al staff que también lo hace posible y a Radio Universidad también, y gracias, Leo, por invitarme. Cuídate mucho, Caro, que estés muy bien. Gracias, igualmente.